Bienvenido y bienvenida al video tutorial Consejos prácticos de citas y referencias normas APA. Primero que todo, debes saber qué son las citas según las normas APA. Una cita se define como una expresión parcial de una idea o afirmación realizada por un autor o autora sobre una temática específica. Se utilizan en el cuerpo del trabajo y responden principalmente a dos objetivos. 1. Demostrar que el escrito se realizó con base en la correcta revisión bibliográfica. 2. Respetar el uso ético de la información al otorgar el crédito a quienes tienen la autoría del texto citado. Las características básicas que conforman el formato son principalmente el apellido del autor más la fecha de publicación. Tal como se observa en el ejemplo, los apellidos Schreiber y Talent más la fecha 2003. Dependiendo del énfasis que se le dé al texto citado, se identifican dos maneras de ubicar los datos. A. Citas basadas en el autor. Aquí se escribe el apellido del autor seguido del año entre paréntesis. Observa el siguiente ejemplo. La parte destacada en celeste muestra el apellido Raya seguido del año 2010 entre paréntesis. Toda esta información debe ir siempre al inicio del texto citado. B. Citas basadas en el texto. Acá los datos van de este modo. Abre paréntesis, apellido, año, cierre paréntesis. Tal como se evidencia en el ejemplo, donde Moreira, 1999 se encuentran entre paréntesis. Esta información debe estar ubicada al final del texto citado. Por otro lado, según la forma de expresar la información en el escrito, se identifican las citas parafraseadas. Son aquellas donde se utilizan las ideas de un autor o autora, pero en palabras propias de quien escribe el nuevo texto. Observa el siguiente ejemplo. El extracto del texto expone sobre cómo el comportamiento humano individual o grupal de un determinado punto geográfico influye levemente en las consecuencias climáticas y ambientales globales. Quien escribe el nuevo texto elabora con sus propias palabras la cita con los respectivos datos. También están las citas textuales. Son aquellas donde se reproducen las palabras de un autor o autora de manera idéntica en el nuevo escrito. Se distinguen dos: las citas textuales cortas o menos de 40 palabras y las citas textuales largas o más de 40 palabras. Las citas textuales cortas van en el mismo párrafo entre comillas, mientras que las citas textuales largas deben iniciar en un nuevo párrafo con sangría de 1,27 centímetros del margen izquierdo, doble espaciado en toda la cita y el punto final debe ir antes de los datos. Además, cuando acceder a la fuente primaria de una información sea imposible, se pueden realizar citas secundarias. Para ello, es necesario indicar la fuente primaria acompañada de cómo se citó en, seguida de la fuente secundaria, es decir, el texto donde fue informado el contenido original. Por ejemplo, al momento de leer un trabajo de Rojas 2005, en el que se citó a Cash y Cole, 1976, y que no se logra acceder al documento original de estos autores, se debe citar de este modo: Cash y Cole, 1976, como se citó en Rojas 2005. En cuanto a la lista de referencias según las normas APA, es aquella ubicada al final del escrito en orden alfabético y con sangría francesa. Su objetivo principal es entregar la información necesaria para identificar y recuperar cada escrito citado en el texto. Características básicas. Para realizar una referencia, se debe considerar obtener los siguientes datos de la obra citada: autor, fecha, título y fuente. Generalmente se ubican de este modo. Primero el apellido del autor, acompañado de la inicial de nombre. Luego, la fecha de publicación entre paréntesis, seguido por el título de la obra y por último el URL de donde se puede recuperar. ¿Qué debes hacer para realizar una lista de referencias en formato APA? En primer lugar, recuerda que debes referenciar todas las citas realizadas en el cuerpo del trabajo. Posteriormente, es importante reconocer el tipo de fuente, es decir, saber si es un libro, revista, página web, periódico, medio audiovisual, conjunto de datos, entre otros, debido a que existe un formato específico para cada uno. Finalmente, identificar en la fuente reconocida los datos que ocuparás para realizar una referencia. Por ejemplo, en un artículo científico online necesitas identificar los siguientes datos: apellido, inicial de su nombre, año de publicación, título del artículo, nombre de la revista, volumen,
número, páginas y su URL. Observa el siguiente artículo. La autoría corresponde a Sandoval M. Fue publicado el año 2012. Se titula Comportamiento sustentable y educación ambiental. Una visión desde las prácticas culturales. Nombre de la revista, Revista Latinoamericana de Psicología. El volumen es 44, número 1. Páginas 181 a la 196 y el URL de recuperación. Recuerda que cada tipo de fuente tiene un formato específico. Para conocer cada uno, puedes visitar el paso 7 de esta guía. Estos han sido los consejos prácticos de citas y referencias normas APA.